Dicen que el éxito depende del talento, de la suerte o de las oportunidades, pero nadie te cuenta la verdad incómoda. La mayoría fracasa no por falta de capacidad, sino por exceso de pensamientos equivocados. Sí, esos que repites en silencio y que poco a poco te convencen de que no puedes más. Lo irónico es que no vienen de los demás, nacen dentro de ti, disfrazados de prudencia, de lógica, incluso de sabiduría. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que suenan razonables. Por eso se cuelan sin resistencia, saboteando tu crecimiento personal, tu motivación y tu éxito. Hoy vas a descubrir los 10 pensamientos más destructivos que impiden tu desarrollo personal y cómo transformarlos en el combustible que te llevará a tu máximo potencial. Hay quienes pasan toda la vida culpando al mundo por sus fracasos: el jefe injusto, la economía, la falta de oportunidades, la suerte que nunca llega. Pero el verdadero sabotaje no viene de fuera, viene de dentro. Es esa voz silenciosa que te convence de que no puedes, de que no vale la pena intentar, de que así es la vida. Esa voz, si no la enfrentas, se vuelve tu peor enemigo, porque dirige tus decisiones desde la sombra, disfrazando miedo de lógica. El éxito no depende del entorno, sino de la interpretación que haces de él. Dos personas pueden vivir la misma crisis, una se hunde y la otra florece. ¿Cuál es la diferencia? La mentalidad. No son las circunstancias las que te frenan, son los pensamientos que aceptas como verdad. Si te repites que todo está en tu contra, tu mente obedecerá esa orden y hará que cada obstáculo parezca una muralla. Pero si decides pensar distinto, cada muralla se convierte en una escalera. La mente humana es un campo de batalla, y cada pensamiento es un soldado. Si tus pensamientos están cargados de miedo, duda o resignación, entonces estás peleando en tu contra sin darte cuenta. Por eso, el primer paso hacia el éxito no es hacer más, sino pensar mejor. Entrenar la mente es como entrenar un músculo. Al principio duele, cuesta, pero con el tiempo se fortalece, se enfoca, se vuelve tu aliado. Muchos creen que su destino cambia cuando cambian sus circunstancias, pero es al revés. Las circunstancias cambian cuando cambia la mente. Un pensamiento claro puede más que 100 excusas. Porque lo que piensas, lo sientes, lo que sientes, lo haces, y lo que haces, construye tu realidad. Si tu diálogo interno está contaminado de derrota, no importa cuánto trabajes, tu mente saboteará tus resultados antes de empezar. Y es que el autosabotaje es tan sutil que parece racional. Te convence de esperar un mejor momento, de no arriesgarte todavía, de ser realista. Pero detrás de esas frases elegantes se esconde el miedo. Miedo a fallar, miedo al juicio, miedo a descubrir que eres capaz y que entonces ya no tendrás excusas. El enemigo no grita, susurra, y su tono es tan familiar que a veces crees que eres tú mismo. Para vencerlo, necesitas observar tus pensamientos como si no fueran tuyos, porque no lo son. Son programas heredados, creencias instaladas por experiencias pasadas, por voces que no te pertenecen. Reescribir tu mente no significa negar el miedo, significa enfrentarlo y hablarle con autoridad. Decirle: sí, tengo miedo, pero actúo igual. Esa decisión simple cambia toda la ecuación. Porque cuando entiendes que el enemigo no está afuera, recuperas el poder. Ya no esperas a que el mundo sea justo para avanzar, decides avanzar tú, incluso en medio del caos. Y ahí comienza la verdadera libertad, cuando dejas de luchar contra la vida y comienzas a entrenar tu mente para liderarla. De todos los pensamientos que limitan el éxito, este es el más peligroso: no soy suficiente. No grita, no se impone, pero en silencio va erosionando tu confianza, tu energía y tu ambición. Se disfraza de humildad, de prudencia, incluso de realismo. Pero en realidad, es el disfraz más elegante del miedo. Miedo a ser visto, a fallar, a no estar a la altura. Y ese miedo, cuando se repite lo suficiente, se convierte en identidad. El pensamiento no soy suficiente no nace de la verdad, sino de la comparación. Aparece cuando miras a los demás y olvidas mirar hacia adentro. Te comparas con los resultados ajenos, con las apariencias, con lo que otros muestran, pero no con el camino que tú estás recorriendo. Y así, sin darte cuenta, mides tu valor con una regla que no fue hecha para ti. Ninguna mente puede prosperar bajo ese peso. Cuando crees que no eres suficiente,
Comienzas a comportarte como alguien que necesita permiso para brillar. Aceptas menos de lo que mereces, postergas tus sueños y te conviertes en tu propio obstáculo. Es el origen del autosabotaje. Cada vez que estás a punto de avanzar, esa voz te recuerda tus errores, tus carencias, tus fracasos. Y tú, creyendo ser prudente, retrocedes. Pero no es prudencia, es miedo disfrazado de lógica. La verdad es que nadie nace suficiente. Todos nos construimos en el camino. La seguridad no se hereda, se entrena. La confianza no aparece, se gana con acción. Si esperas sentirte preparado para empezar, nunca empezarás. Porque la preparación no antecede al éxito, es el resultado de atreverse una y otra vez, incluso con dudas, incluso con miedo. Nadie se siente suficiente hasta que actúa como si lo fuera. El pensamiento "no soy suficiente" tiene poder solo cuando lo repites. Así que cámbialo por una pregunta más útil: ¿qué puedo hacer hoy para acercarme a mi mejor versión? Esa pregunta activa el movimiento, rompe la parálisis. No se trata de negar tus debilidades, sino de decidir que no serán una excusa. Cada pequeño avance que hagas, por mínimo que sea, le demuestra a tu mente que sí puedes. Empieza a actuar desde la identidad que deseas construir, no desde la que temes confirmar. Habla, decide, y muévete como si ya fueras esa versión de ti que admiras. Porque cuando tu mente ve coherencia entre tus palabras y tus actos, deja de resistirse. La acción cura la duda. Y cuando actúas desde el respeto propio, no hay pensamiento saboteador que pueda sostenerse por mucho tiempo. Y aquí está la paradoja. En el momento en que dejas de buscar sentirte suficiente y simplemente haces lo que tienes que hacer, te das cuenta de que ya lo eras. Que el problema nunca fue tu capacidad, sino tu percepción. Que el enemigo no estaba en tu talento, sino en tus pensamientos. Y al reconocerlo, abres la puerta para el siguiente paso: desafiar la creencia más sutil de todas, la que dice "ya es demasiado tarde para mí". Pocas frases suenan tan razonables y al mismo tiempo tan destructivas como "ya es demasiado tarde para mí". Es una mentira elegante, dicha con tono sereno, como si fuera madurez, cuando en realidad es resignación. Esa idea disfraza el miedo con lógica y convierte la pasividad en virtud. Pero detrás de ella no hay sabiduría, hay temor a volver a intentarlo, temor a sufrir otra decepción, temor a admitir que aún se puede. El tiempo no es el enemigo, la inacción sí. No importa si tienes 20 o 60 años, lo único verdaderamente tarde es no decidir. El reloj solo castiga a quien se detiene. Porque la vida no mide la edad en años, la mide en decisiones. Cada vez que dices "ya es tarde", estás enterrando una posibilidad viva. Y lo más trágico es que lo haces con tus propias manos, creyendo estar siendo sensato. Quien piensa que su momento ya pasó, vive mirando al pasado como si allí se hubiera quedado su poder. Pero el poder nunca está atrás, está en el instante en que decides volver a empezar. Cada intento que pospones envejece tu espíritu más que los años en el calendario. Y no es el cuerpo el que se cansa primero, es la mente que dejó de creer que puede cambiar su historia. El pensamiento "ya es demasiado tarde" se alimenta de comparaciones injustas. Ya debería haber logrado más, otros empezaron antes, yo tuve menos suerte. Pero el éxito no premia la puntualidad, premia la constancia. Nadie llega tarde a su propósito, solo llega cuando está listo para asumirlo de verdad. Lo importante no es cuando comienzas, sino con qué decisión lo haces esta vez. Reescribir tu relación con el tiempo es un acto de libertad. No estás atado a la cronología de nadie más. Mientras tengas aliento, tienes posibilidad. Cada día es una oportunidad disfrazada de rutina. Y si hoy decides moverte, el ayer deja de tener poder. Porque el futuro no lo construyen los jóvenes, lo construyen los valientes, los que se niegan a morir en vida por creer que ya es tarde. Los años no son una barrera, son herramientas. Cada experiencia que viviste te da un mapa más preciso de quién eres y qué quieres. El fracaso no te atrasa, te afina. Pero si no lo usas, se oxida dentro de ti como una excusa cómoda. Hoy puedes convertir cada error en impulso o en prisión, la elección siempre será tuya. Y cuando por fin entiendes que no hay edad para reinventarte, algo se enciende dentro. Una energía que estaba dormida, esperando que volvieras a creer. Porque nunca fue demasiado tarde,
solo habías dejado de moverte. Y al moverte, descubres el siguiente obstáculo disfrazado de virtud, el miedo a destacar, ese susurro que dice prefiero no llamar la atención. Muchos confunden humildad con invisibilidad. Creen que mantener un perfil bajo es sinónimo de sabiduría, cuando en realidad es miedo. Miedo a destacar, a ser visto, a ser señalado. El pensamiento prefiero no destacar parece prudente, pero lo que realmente hace es mantenerte pequeño. Es la forma más silenciosa de autosabotaje, porque no mata tus sueños, solo los adormece lentamente hasta que dejan de pedir espacio. Detrás de ese pensamiento se esconde el temor al juicio ajeno. Esa voz que te dice, ¿y si me critican? ¿Y si no soy tan bueno como creo? ¿Y si hago el ridículo? Pero la verdad es que el juicio de los demás no hiere tanto como la traición hacia uno mismo. Vivir a medias, esconder tu talento, disminuir tu luz para no incomodar a otros, eso sí deja cicatrices. Porque cuando callas tu potencial, te apagas por dentro. El mundo no necesita más personas discretas por miedo, necesita más valientes con propósito. Destacar no significa gritar más fuerte, significa vivir con tanta coherencia que tu presencia se vuelve ejemplo. No hay nada arrogante en brillar, lo arrogante es tener un don y no usarlo. Si algo te fue dado, es para multiplicarlo, no para esconderlo debajo de la duda o de la falsa modestia. El pensamiento prefiero no destacar es un mecanismo de protección aprendido. Quizás alguna vez fuiste criticado, malinterpretado o rechazado, y tu mente decidió que lo mejor era pasar desapercibido. Pero la protección excesiva se convierte en prisión. Lo que comenzó como defensa se transforma en una jaula dorada donde todo parece seguro, pero nada crece. Cada vez que eliges no mostrarte, tu mente interpreta que tienes razón para esconderte y refuerza el miedo. Pero cada vez que te atreves, aunque sea un poco, ese miedo pierde fuerza. No necesitas conquistar un escenario, basta con levantar la voz en tu propia vida, con defender tus ideas, con compartir lo que sabes. Porque el coraje no se mide en volumen, se mide en verdad. Brillar no es competir, es contribuir. Cuando te permites ser visible, das permiso a otros para hacerlo también. Eres un espejo que inspira, no porque seas perfecto, sino porque te atreviste. Y en ese acto simple, rompes con una de las cadenas más comunes de la mediocridad, la necesidad de ser aceptado antes de ser auténtico. Y cuando por fin te atreves a ser visto sin miedo, descubres que no era el juicio lo que te frenaba, era la espera. La espera eterna del momento perfecto, esa ilusión que analizaremos a continuación, porque detrás de ella se esconde otro saboteador disfrazado de prudencia. El pensamiento todavía no es el momento adecuado. El pensamiento todavía no es el momento adecuado suena tan sensato que engaña incluso a las mentes más decididas. Parece una pausa inteligente, un acto de estrategia. Pero la verdad es que, en la mayoría de los casos, es miedo disfrazado de prudencia. Esperar el momento perfecto es la forma más elegante de procrastinar, porque te mantiene ocupado planificando en lugar de actuando. La vida nunca entrega escenarios impecables. Siempre habrá caos, incertidumbre, dudas. Los grandes comienzos nacen en medio del desorden, no de la calma. El problema no es la falta de oportunidad, es la falta de decisión. Quien espera que todo esté alineado antes de moverse, termina convirtiéndose en espectador de su propio potencial, viendo pasar los trenes de la vida desde la comodidad de la excusa. La mente usa la prudencia como escudo. Te dice, no te apresures, no es el momento, pero en realidad está diciendo, tengo miedo de fallar. Y mientras discutes contigo mismo sobre si ahora sí o no, el tiempo sigue su curso, implacable, sin pausa. Lo irónico es que no existe un momento adecuado, solo momentos en los que decides avanzar y los que decides posponer. Esa es toda la diferencia. Quien aprende a actuar en medio de la incomodidad descubre un secreto: el movimiento genera claridad. No necesitas tenerlo todo resuelto para dar el primer paso, solo necesitas darlo. Porque la acción corrige lo que el análisis eterniza. La inacción, en cambio, te hace sentir seguro, pero es una seguridad vacía, la de quien no arriesga nada y por tanto no gana nada. Cada día que esperas el momento adecuado, tu mente fortalece la idea de que aún no estás listo. Y cuando repites esa creencia el tiempo suficiente, se convierte en tu verdad. Pero la preparación no precede al éxito, lo sigue.
Es en el camino donde aprendes, donde te moldeas, donde te vuelves capaz. Esperar a estar preparado es como esperar a tener confianza antes de lanzarte al agua. Nunca sucede. El miedo al error es lo que alimenta este pensamiento. Crees que al esperar evitarás el dolor del fracaso, pero lo que realmente haces es prolongarlo. Porque no hay fracaso más grande que mirar atrás y darte cuenta de que tu prudencia fue solo una forma refinada de cobardía. El verdadero riesgo no es intentarlo, es dejar que la vida pase mientras te convences de que aún no es el momento. Y cuando por fin decides moverte, descubres que el momento perfecto no llega, se crea. Que la valentía no es ausencia de miedo, sino acción a pesar de él. Y que en el instante en que actúas, el miedo pierde su dominio. Entonces surge un nuevo desafío, igual de traicionero, el deseo de hacerlo todo perfecto. El siguiente pensamiento saboteador: si no es perfecto, no vale la pena. El perfeccionismo se disfraza de excelencia, pero en realidad es miedo con traje de gala. El pensamiento si no es perfecto, no vale la pena suena noble, pero encierra una trampa mortal, la parálisis. Te convence de que estás esperando la calidad, cuando en realidad estás evitando la acción. Y lo peor, te hace sentir virtuoso por hacerlo. Como si detenerte por miedo a fallar fuera señal de altos estándares, cuando es solo inseguridad camuflada. El perfeccionista vive agotado, no porque haga demasiado, sino porque nunca se siente satisfecho. Cada logro le parece insuficiente, cada paso una deuda con la versión ideal que habita en su mente. Pero esa versión no existe. Es un espejismo tan brillante que te obliga a perseguirlo, sin permitirte disfrutar del camino. El perfeccionismo no te eleva, te esclaviza con la promesa de un día que nunca llega. La excelencia verdadera no se alcanza buscando lo impecable, sino mejorando lo posible. Los grandes logros nacen de la iteración, del ensayo, del error, de la humildad de aprender. Cada obra maestra comenzó siendo un borrador, cada éxito tuvo detrás una cadena de intentos torpes. Si esperas a tener todo listo para avanzar, jamás saldrás del punto de partida. La acción imperfecta vale más que la perfección imaginada. El pensamiento perfeccionista es un enemigo silencioso del crecimiento personal. Te roba el impulso, te arranca la motivación, te hace creer que estás avanzando porque estás corrigiendo detalles, cuando en realidad estás detenido. Es como pulir una puerta sin atreverte a abrirla. Mientras tanto, la vida pasa, los proyectos se enfrían y la confianza se debilita con cada aplazamiento disfrazado de preparación. Aceptar lo imperfecto no es rendirse, es madurar. Es entender que cada error es una lección codificada, una señal del camino. No hay progreso sin imperfección, ni maestría sin tropiezos. Cuando transformas el error en aliado, la presión desaparece y aparece la libertad de crear, de intentar, de ser humano. El que actúa con imperfección constante, avanza 1000 veces más que el que sueña con perfección eterna. Cada vez que eliges actuar, aunque no esté perfecto, tu mente aprende algo que ninguna teoría puede enseñarte, que eres capaz de resolver en movimiento. Y eso, más que el resultado, es lo que construye confianza. La acción imperfecta es el antídoto del miedo. Porque el que se permite fallar, se permite crecer, y el que crece, inevitablemente mejora. La perfección, entonces, deja de ser meta y se convierte en consecuencia. Y cuando entiendes esto, algo se rompe por dentro. Esa rigidez que te hacía esperar el momento ideal se transforma en flexibilidad. Ya no buscas controlar todo, solo avanzar con intención. Pero justo cuando comienzas a moverte, aparece otra trampa mental, más profunda y más cómoda, la creencia de que es que yo siempre he sido así. De todos los pensamientos que sabotean el crecimiento personal, pocos son tan peligrosos como es que yo siempre he sido así. Parece una simple descripción, pero en realidad es una sentencia. Es la forma más elegante de rendirse, porque convierte el hábito en destino. Quien repite esa frase no está describiendo su identidad, está justificando su estancamiento. Y cuando una excusa se disfraza de naturaleza, deja de haber cambio posible. Esta idea encierra una trampa psicológica profunda, la confusión entre quién soy y cómo he actuado hasta ahora. No son lo mismo. Lo que has hecho no define lo que puedes hacer. Pero la mente, en su deseo de coherencia, se aferra al pasado para no sentir el vértigo del cambio.
Prefiere un yo limitado pero conocido, antes que uno libre pero incierto. Así nace la cárcel invisible de la identidad fija. Cada vez que dices «yo siempre he sido así», estás reforzando una narrativa antigua. Tal vez aprendiste a postergar, a dudar, a reaccionar con miedo, pero eso no te define. Es solo un patrón repetido. Y todo patrón puede reprogramarse. No eres un sistema cerrado, eres una mente moldeable. Si cambias tus pensamientos, cambian tus decisiones, y si cambian tus decisiones, cambia tu historia. El desarrollo personal no se trata de inventarte un nuevo personaje, sino de limpiar las capas que cubren tu verdadera versión. Esa versión que ya existe dentro, esperando que la dejes actuar. Pero para eso, necesitas cuestionar cada etiqueta que te has puesto. Soy distraído, soy flojo, no soy disciplinado. No son verdades, son descripciones temporales de comportamientos que puedes reemplazar con otros. Cuando te repites que siempre ha sido así, estás eligiendo permanecer dormido en una historia vieja. Pero cuando dices puedo ser distinto, reescribes el guión. Y aunque la mente al principio se resista, porque el cambio incomoda, poco a poco el nuevo comportamiento empieza a formar parte de tu identidad. No cambias de un día para otro, cambias con cada decisión contraria a tu versión anterior. Tu identidad no es una jaula, es una construcción dinámica. Cada pensamiento, cada acción, cada hábito la moldea. No estás condenado a repetir tus errores, estás invitado a reinterpretarlos. Lo que antes era una debilidad puede convertirse en sabiduría si lo transformas en conciencia. La vida no exige perfección, exige evolución, y esa evolución comienza el día en que dejas de defender tus limitaciones. Y cuando finalmente te atreves a dejar atrás la excusa del yo soy así, te das cuenta de que siempre pudiste cambiar, que el verdadero límite nunca fue tu naturaleza, sino tu narrativa. Pero incluso después de romper esa barrera, hay otro pensamiento que amenaza el progreso, el miedo a volver a decepcionarte, ese susurro que te dice mejor no intento más, no quiero sufrir otra vez. Hay heridas que no sangran, pero que limitan toda una vida. Una de ellas nace del pensamiento no quiero volver a decepcionarme. Detrás de esa frase se esconde un corazón que alguna vez lo dio todo y cayó fuerte. Desde entonces, decidió protegerse del dolor evitando los riesgos. Pero lo que no entendió es que esa protección también bloquea la posibilidad de volar. Porque quien teme decepcionarse, deja de intentar, y quien deja de intentar, deja de vivir en expansión. La decepción no mata los sueños, los redefine. Cada caída trae una lección codificada que solo el valiente que vuelve a levantarse puede descifrar. Pero si decides cerrar las puertas del intento por miedo a sufrir, terminas viviendo en una zona de confort disfrazada de paz. Una calma falsa, donde no hay errores, pero tampoco progreso. Evitas el dolor, sí, pero también la alegría, la pasión, el crecimiento personal. El miedo a decepcionarte nace de una confusión. Creer que el valor está en el resultado y no en la acción. Crees que fallaste porque no lograste lo que querías, cuando en realidad fallas solo cuando dejas de intentarlo. Cada esfuerzo sincero te entrena, te afila, te prepara. No existe avance sin tropiezos, y no hay carácter sin cicatrices. Pero si haces las paces con la posibilidad del fracaso, descubres algo liberador, que nada que ocurra afuera puede romperte si dentro ya decidiste no rendirte. Cada vez que evitas intentarlo por miedo a sufrir, le enseñas a tu mente que no puedes confiar en ti. Pero cuando lo haces de todos modos, incluso con miedo, reconstruyes tu palabra. Y esa confianza interna es la raíz de toda superación personal. El éxito no es un camino sin caídas, es la capacidad de levantarte una vez más, con más sabiduría y menos ego. Porque el ego teme perder, pero el alma solo quiere avanzar. Decepcionarse no es fracasar, es tener el coraje de haber apostado. La única forma de no fallar es no jugar, pero entonces también renuncias a ganar. Quien vive con miedo a caer, termina arrastrando alas que nunca usó. Y lo más triste no es el dolor del intento, sino el vacío de no haberse atrevido. La vida no premia a los cautelosos, premia a los valientes que aprenden a sanar sobre la marcha. Aceptar la posibilidad de decepción es aceptar la humanidad. Nadie triunfa sin haber sentido el peso de sus propios límites. Lo importante no es no fallar,
sino no permitir que un error pasado defina tus próximos pasos. La resiliencia no se construye en la comodidad, sino en el fuego de la experiencia. Si te atreves a sentir, a probar, a exponerte, cada intento se convierte en una victoria, aunque no termine como esperabas. Y cuando por fin sueltas el miedo a volver a caer, algo se enciende dentro, la libertad. Vuelves a avanzar sin cálculo, con propósito. Y es entonces cuando surge un nuevo tipo de obstáculo, uno que parece noble, pero que también sabotea, el deseo de ayudar a todos antes que a ti mismo, el pensamiento primero tengo que ayudar a los demás. Este pensamiento suena tan noble que pocos se atreven a cuestionarlo. Primero tengo que ayudar a los demás. Es el tipo de frase que el mundo aplaude, pero que puede destruirte en silencio. Porque cuando pones constantemente las necesidades ajenas por encima de las tuyas, terminas vaciándote en nombre del amor. Y un corazón vacío no puede seguir dando, solo puede seguir sangrando, creyendo que servir es lo mismo que sacrificarse. Ayudar no es perderte en los problemas de otros, es compartir tu fuerza sin perder tu centro. Pero quien vive para sostener a todos, tarde o temprano se derrumba. La línea entre compasión y autoabandono es delgada, y cruzarla se siente heroico, al principio. Hasta que un día despiertas cansado, frustrado, sin energía, y te das cuenta de que has estado salvando a todos menos a ti. Entonces ya no ayudas, dependes del reconocimiento para justificar tu agotamiento. El amor verdadero no exige que te destruyas por los demás, sino que te fortalezcas para poder sostenerlos de pie. No puedes dar paz si tú estás en guerra, ni ofrecer luz si tú mismo estás apagado. Ayudar a otros desde la carencia es como intentar llenar un vaso con un recipiente roto, terminas vacío y culpable. El equilibrio no es egoísmo, es sabiduría emocional. Cuidarte no te hace menos generoso, te hace más útil. El pensamiento primero los demás suele esconder miedo al rechazo. Te da miedo decir no y que te dejen de querer, te da miedo poner límites y parecer egoísta. Pero decir sí a todo te convierte en prisionero de la aprobación. Y mientras más te adaptas a lo que el mundo pide, más te alejas de quien realmente eres. El precio de ese falso altruismo es la pérdida de tu identidad y de tu propósito. Ayudar con conciencia es distinto. Es dar desde la abundancia, no desde la culpa. Es decir, te acompaño, pero no te cargo. Porque cada persona tiene su propio proceso, y querer resolverle la vida a todos es una forma encubierta de control. Nadie crece si alguien más le quita el peso de aprender. Amar también es confiar en que el otro puede levantarse solo. El verdadero crecimiento personal comienza cuando entiendes que tú también mereces prioridad. Que cuidar tu energía, tu cuerpo, tu mente, no es un lujo, es una responsabilidad. Solo desde ese equilibrio puedes ofrecer ayuda real, profunda, sostenida. Porque el amor que no incluye respeto propio se convierte en deuda emocional, y las deudas siempre terminan cobrándose con resentimiento o cansancio. Y cuando por fin entiendes que no necesitas salvar a todos para sentirte valioso, recuperas la libertad de elegir. Empiezas a servir desde la plenitud, no desde la culpa. Y ese cambio interno abre paso al siguiente pensamiento saboteador, uno que tiene la voz del pasado: ya lo intenté y no funcionó. El pensamiento "ya lo intenté y no funcionó" es una de las trampas mentales más poderosas del autosabotaje. Porque suena lógico, incluso maduro. Te dice que estás siendo realista, cuando en realidad estás siendo prisionero del pasado. Esa frase convierte una experiencia aislada en una condena permanente. Como si un intento fallido fuera prueba suficiente de que ya no vale la pena volver a intentarlo. La mente, cuando asocia el dolor del fracaso con la acción, comienza a evitar el movimiento. Se convence de que protegerte es dejarte quieto. Pero no entiende que la inacción también duele, solo que más lento. El problema no fue haber fallado, fue haber interpretado el fallo como final. Cada intento que no funcionó te acercó un poco más a lo que sí funcionará, si tienes la valentía de insistir. Nada grande ha sido logrado a la primera. Ningún éxito nació sin una secuencia de errores previos. Pero la mayoría de las personas se rinden justo cuando estaban a punto de entender lo que necesitaban ajustar. El fracaso no es el enemigo, es el mapa. Si aprendes a leerlo, descubres exactamente dónde perdiste el rumbo. Pero si lo niegas, repites el ciclo una y otra vez,
llamando destino a lo que solo es resistencia al aprendizaje. El pensamiento "ya lo intenté" también se alimenta del orgullo herido. Crees que volver a intentar es admitir debilidad, cuando en realidad es la forma más alta de fortaleza. Intentar de nuevo no significa empezar desde cero, significa empezar desde la experiencia. El hombre que se atreve una vez más, después de haber caído, ya no está en el mismo punto, está más sabio, más enfocado, más consciente. Rendirse es cómodo. Te permite justificar tu estancamiento con una frase elegante. Pero la comodidad es la trampa más cara del mundo. Cobra con tus sueños. Cada vez que dices "no funcionó", estás apagando una posibilidad viva. Y mientras más repites esa idea, más la mente la convierte en dogma. Lo que antes fue un evento se vuelve identidad. Yo no sirvo para esto. Y esa frase, más que cualquier error, es la que destruye tu progreso. Reescribir la historia del fracaso es un acto de poder. No se trata de negar lo que pasó, sino de reinterpretarlo. Decirte, no fallé, aprendí que no funciona. Cada caída tiene un mensaje, cada tropiezo un ajuste. Cuando cambias la pregunta de ¿por qué fallé? A ¿qué aprendí? El pasado deja de ser una carga y se convierte en combustible. La resiliencia se forja así, a base de intentos que no se abandonan. Y cuando logras mirar tus intentos con compasión, descubres que el único fracaso real era rendirte, que el pasado no dicta tu futuro, solo lo informa. Y entonces aparece el último enemigo, el más sutil de todos, el pensamiento que suena tranquilo, pero que mata en silencio: así estoy bien. El pensamiento "así estoy bien" parece inofensivo, incluso maduro. Suena a aceptación, a equilibrio, a paz. Pero muchas veces no es serenidad, es resignación. Es la forma más cómoda de estancarse, porque disfraza la falta de crecimiento con el lenguaje de la gratitud. Y sí, agradecer es vital, pero conformarse es distinto. El agradecido disfruta lo que tiene, el resignado se convence de que no puede tener más. Así estoy bien es el epitafio de miles de sueños que nunca se atrevieron a expandirse. Porque cuando tu mente se instala en la comodidad, tu alma comienza a marchitarse. El ser humano necesita un propósito que lo desafíe, una dirección que lo mantenga vivo. Sin esa tensión sana entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser, la motivación se apaga. El confort prolongado se vuelve anestesia, y nada florece en la anestesia. No confundas paz con parálisis. La paz verdadera nace de la coherencia, no del estancamiento. El que dice "así estoy bien" a menudo tiene miedo de querer más, porque teme que ese deseo lo exponga al fracaso. Pero el deseo no es pecado, es el motor del desarrollo personal. Reprimirlo no te hace sabio, te hace apagado. La vida premia a los inconformes que buscan crecer sin perder la gratitud. Cada vez que repites "así estoy bien", tu mente interpreta que ya no necesitas avanzar. Entonces apaga el impulso de mejora, detiene la curiosidad y convierte la estabilidad en rutina vacía. Lo irónico es que la comodidad que hoy disfrutas puede volverse prisión mañana. Lo que no desafías, se debilita. Y lo que no expandes, se marchita. La superación personal requiere inconformidad consciente, amar lo que tienes, pero no quedarte ahí. Aceptar la realidad no significa rendirse ante ella. Significa verla con claridad para decidir qué vas a transformar. La resignación, en cambio, te roba el poder. Te hace espectador de tu propia vida. Y lo más peligroso de ese estado es que no duele. Por eso es tan difícil salir de él, porque es cómodo, silencioso y socialmente aceptado. Nadie te juzga por estar bien. Pero tú sabes cuando ese bien ya no te desafía. El crecimiento personal comienza cuando te haces una pregunta honesta: ¿estoy en paz o simplemente me acostumbré? Si la respuesta es la segunda, es hora de moverte. No por ambición vacía, sino por respeto a tu potencial. La motivación no viene de querer tener más, sino de querer ser más. Cada nuevo desafío es una oportunidad para despertar una parte de ti que aún dormía. Y cuando reconoces que tu bien es solo una versión intermedia de lo que puede ser, recuperas la inconformidad sagrada que impulsa a los grandes. Porque el éxito no nace del deseo de huir del dolor, sino de la necesidad de honrar tu capacidad máxima. Y ahí, justo en ese punto, se abre el camino hacia el último paso:
cambiar la narrativa interna y elegir pensamientos que te impulsen, no que te destruyan. La mente puede ser tu mejor aliada o tu peor enemigo, según las historias que decidas contar dentro de ella. Cambiar tu vida no empieza con un nuevo trabajo, una relación distinta o un plan milagroso, empieza con una narrativa nueva. Porque la voz que guía tu mente es la que define tus decisiones. Si esa voz te repite derrota, acabarás actuando como un perdedor. Pero si te habla con respeto y posibilidad, tu comportamiento se alinea con la grandeza. Cada pensamiento es una semilla. Y el problema es que muchos siembran miedo esperando cosechar éxito. No funciona así. Lo que riegas crece, y si cada día alimentas la culpa, la duda o la resignación, esos serán tus frutos. Reprogramar tu mente no significa negar lo que sientes, sino elegir qué pensamientos merecen quedarse. No puedes evitar que aparezcan las ideas negativas, pero sí puedes decidir no darles la palabra. Tu diálogo interno tiene más poder que cualquier circunstancia externa. Si te hablas como un líder, te comportas como uno. Si te hablas como una víctima, actuarás como tal. Por eso, cada mañana es una oportunidad de reescribirte, de elegir un pensamiento guía que te eleve en lugar de hundirte. Algo tan simple como repetir soy capaz, puedo mejorar, mi pasado no define mi destino, cambia la química de tu cerebro y la dirección de tu día. La clave está en la repetición consciente. No se trata de frases vacías, sino de construir una nueva identidad basada en respeto propio. Hablarte con amor no es debilidad, es estrategia mental. Porque la mente no distingue entre lo real y lo repetido, lo que más oye, lo toma como verdad. Y si tú no tomas control de esa narrativa, el miedo lo hará por ti. La autoconfianza no se hereda, se programa cada día con tus propias palabras. Cambiar la narrativa interna también implica vigilar tu entorno, las conversaciones, los contenidos que consumes, las personas con las que compartes. Todo eso refuerza o debilita tu historia mental. No puedes construir una mentalidad de éxito en medio de un ambiente que celebra la mediocridad. Rodéate de estímulos que te eleven, de ideas que te inspiren, de personas que te desafíen a ser tu mejor versión. Cada vez que eliges un pensamiento que te impulsa, te estás entrenando para ganar. No se trata de negar los desafíos, sino de enfrentarlos desde otra perspectiva. Porque el éxito no es la ausencia de problemas, es la presencia de una mente que no se rinde. Tu vida cambia el día en que decides ser el guardián de tus pensamientos, cuando no permites que el ruido del mundo sea más fuerte que tu voz interior. Y cuando logras eso, cuando dominas el diálogo dentro de ti, todo cambia por fuera. Tu energía se eleva, tus decisiones se afinan, tu destino se ordena. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no te saboteas. Has convertido tu mente, antes campo de batalla, en territorio sagrado. Y desde ahí, el éxito deja de ser una meta distante y se convierte en una consecuencia inevitable. Ahora que conoces los pensamientos que sabotean tu éxito, la verdadera pregunta es, ¿vas a seguir creyendo en ellos o vas a reescribir tu historia? Porque el poder no está en eliminar el miedo, sino en no obedecerlo. Cada vez que eliges un pensamiento que te impulsa, estás cambiando tu destino. No esperes que la vida se vuelva más fácil, vuélvete tú más consciente, más firme, más dueño de tu mente. Pregúntate con honestidad, ¿qué historia estás repitiendo cada mañana? ¿Una que te limita o una que te libera? El cambio no empieza afuera, empieza en la conversación que tienes contigo mismo. Y si algo dentro de ti ya sabe que es momento de romper con la resignación, escríbelo en los comentarios. Yo decido mis pensamientos. Esa frase será tu ancla, tu recordatorio, tu punto de partida hacia una nueva versión de ti. Y si este mensaje encendió algo en tu interior, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque cada nuevo video será una herramienta más para seguir creciendo, superándote y conquistando tu verdadero éxito.